Capítulo 1. Lo mucho que me cuesta escribir. Toda mi vida me dediqué a mentirles a cuantas personas les hablé de lo mucho que me gusta escribir y de cuántas novelas y cuentos ya llevo escritos. Les comento de cuánto me apasiona la literatura y cito autores de gran renombre para darle importancia al asunto. Pero en realidad es toda una vulgar mentira que me permite hacer sonreír a algunos y a sacarme de encima a otras personas que no me caen demasiado bien. Porque hablar es para mí como un arma secreta. Con eso puedo acercarme o alejarme de la gente con la misma intensidad y saber que quien se queda cerca de mí ciertamente se merece recibir de mi parte la mayor atención posible. Tendré que detenerme en este punto para disculparme por la ambigüedad de mi relato, porque la verdad es que no soy del todo sincero al reconocer que les estoy mintiendo. No, lo que sucede es que los personajes y las historias sí se crean y se llevan a cabo hasta finalizarlas. Pero es siempre en mi cabeza donde todo esto sucede. Cuando estoy cocinando o limpiando, todo el tiempo pienso en escribir. Si estoy yendo a hacer los mandados, me creo una nueva historia. Mientras estoy trabajando, las redacto en voz alta para poder escucharlas. De este modo, también las corrijo. Pero nunca, o mejor dicho, casi nunca, las escribo. Es que soy un apasionado de las creaciones literarias que no suelen llegar al papel. Y por eso es que muchas veces mis imaginarias novelas se quedan a medio terminar por alguna charla, por el trabajo o porque me distraje con alguna otra cosa que me pareció más interesante en ese momento. La dificultad de ser escritor radica principalmente en dos grandes pilares. Uno es el tiempo para escribir. Por supuesto que uno no puede ponerse a plasmar ideas sobre el papel si está ocupado, pero mucho menos si está perdiendo el tiempo. Es que la dactilografía es algo muy serio y no puede ser tomada a la ligera. El otro punto clave es la inspiración, la capacidad para desarrollar una historia sobre un tema en particular y que genere gran interés en los lectores. No resulta llamativo para nadie lo cotidiano de la vida de un tipo gordo que solo sabe cocinar y decir estupideces. Ni para el que lee ni para el que las escribe. Mucho menos si son la misma persona. Claro está que si voy a escribir sobre algo, también tengo que ir leyendo para poder mejorarlo. Es ahí donde me encuentro con la peor versión de mí, la que a veces no disfruta de ser yo mismo. Hoy me planteo algo diferente. En lugar de hablar, voy a escribir, y creo que puede llegar a ser mejor. En lugar de conversar con una persona o con un grupo de personas, voy a hacer de cuenta que me dirijo a mis lectores. Por otro lado, no sé quiénes son ni cuántos son. Pero en esto consiste la propia acción de la escritura, en dirigirse a personas que no conozco para contarles de mí y decirles lo que siento. Ellos, o mejor dicho ustedes, a su vez deberán confiar en mi palabra, puesto que no me conocen. Y acá viene la parte más maravillosa del mundo de la literatura. Aún sin conocernos, el lector siempre creerá en lo que viene aparejado a las manos del escritor. Si yo digo que estoy comiendo una deliciosa manzana a la sombra de una enorme palmera, con los pies cubiertos de arena y humedecidos con el agua salada del mar, lo más probable es que quien esté leyendo esto imagine toda la escena, con la manzana incluida, y logren verla grande, jugosa y roja, aunque en realidad sean casi las 12 de la noche de un día sábado frío, muy solitario de invierno, y yo estoy acostado en mi cama, totalmente tapado hasta las orejas, rodeado de silencio y de oscuridad, con el estómago completamente vacío. Todavía recuerdo cómo comenzó mi amor por la literatura. Fue una mañana de otoño mientras cursaba la primaria. El cielo era claro y el aula desbordaba de guardapolvos blancos, de cuadernos y también de carpetas de todos los colores. Me acuerdo de esto muy claramente, como si me hubiera pasado ayer, aunque en realidad ya pasaron más de 25 años. Todavía me parece que puedo verlos a todos. La cara de cada uno de mis compañeros es una imagen que siempre llevo conmigo. Estaba en quinto grado, tenía 10 años y la maestra era una señorita nueva, no solo para mí, sino también para ese colegio. Su nombre era la señorita Andrea, quien, dicho sea de paso, es la persona que más me marcó durante todo el periodo de educación primaria. Fue quien nos leyó una hermosa, aunque triste carta que le había escrito un supuesto novio que la había abandonado. Al terminar de leerla, nos explicó que eso no era real, que ella en verdad lo que le apasionaba era escribir, y nos dijo también, en tono desafiante, o lo que para mí
Sonó como un tono desafiante a mis 10 años, que la tarea del día siguiente sería inventar en casa algún poema de tema libre para presentar al día siguiente delante de toda la clase. Yo, por supuesto, acepté el desafío, pero sin lograr entender lo que era una poesía realmente. Tuve que pedirle a mi hermana mayor que me explicara todo lo que sabía acerca del tema para poder empezar a hacer la tarea. Ella me contó que las oraciones se llaman versos y que se escriben una debajo de la otra para darle forma al poema. A su vez, debía lograr que los versos rimaran entre sí, el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. De esa manera se conforma una estrofa, que después de cada estrofa se deja un renglón de espacio libre, y que para que el trabajo esté bien hecho, debía escribir por lo menos 3 o 4 estrofas más. Con eso solo no me bastaba. Tenía que elegir de qué tema quería hablar, y ya que por costumbre casi todos los poetas del mundo son románticos, el desafío se volvió mucho más fácil a partir de ese momento. Por supuesto que yo nunca había estado enamorado, y no lo iba a estar hasta un par de años más tarde, pero descubrí que sí podía ser romántico a mi manera, con algunos temas que conocía muy bien. Decidí hablar entonces de mi padre y de la admiración que sentía por él. Nosotros somos 7 hermanos, pero jamás nos faltó el pan en la mesa, ni tampoco el tirón de orejas si nos portábamos mal. Pero él siempre estuvo ahí, presente, con sus virtudes y con sus defectos, para cada uno de nosotros. Hablé también de mi bandera, pero más que nada por el fútbol. Era el año 1993 y con nuestra selección argentina, con Maradona como capitán indiscutido, habíamos salido campeones en el 86, subcampeones en el 90 y se venía el Mundial del 94. Decidí también ese día confesar que me gustaba una nena del grado, pero no me animé a decir su nombre en público, aunque mis compañeros a esa altura ya se habían dado cuenta de quién era esa compañerita especial. Por último, hablé de mi abuela, que fue la mujer que me crió desde que tenía 3 meses de vida. Mi mamá estaba viva, de hecho vivía en casa con nosotros, pero igual yo pasaba más tiempo con mi abuela. En total escribí 4 poemas esa tarde y al día siguiente fui el primero en entregarlos, justo antes de que sonara el timbre del primer recreo. La señorita Andrea se sorprendió mucho de que haya sido yo quien entregara tan rápido. Tenía fama de ser bochinchero, peleador y maleducado. Así que decidió leerlas ella primero, sin que nadie más los viera, y poder así ponerme una calificación regular solo por haberlos entregado. Pero pensaba en que no iba a exponerlos delante de todos, por el prejuicio que le provocaba el autor de esos y también de este escrito. Ahora que soy más grande puedo preguntarme, ¿cuál sería su reacción en soledad si al volver del recreo decidió pedirles a todos sus tareas y comenzó a leer los poemas con nombre y apellido de cada uno de los chicos, dejando los míos para leerlos en último lugar? Los leyó a todos, a los 4, delante de toda la clase, y por cada uno de mis escritos los chicos me dedicaron un aplauso cálido y sincero. Recuerdo que esa vez fue la primera que lloré de emoción delante de las personas que no fueran parte de mi familia. Mis maestras de artes plásticas, después de eso, ya no me exigía que hiciera manualidades. Se había percatado de que era bastante torpe para eso. En su lugar, me proponía temas para escribir y luego se llevaba los escritos para calificarme en base a ellos. Mis calificaciones pasaron de ser satisfactorio o aún no satisfactorio a muy satisfactorio. Empecé a entenderme mejor con mis compañeros y por mucho tiempo seguí escribiendo. Hicimos un diario del grado durante los siguientes 3 años de colegio y con la plata recaudada al final del curso nos íbamos todos a un camping a pasar el día festejando, no solo como compañeros de colegio, sino también como los grandes amigos que éramos. En 6º grado logré obtener el primer puesto en un concurso literario interescolar por haber escrito un poema a mi bandera, pero esta vez no hablaba de fútbol, sino del orgullo que sentía de ser argentino, con todo lo que eso significaba para mí hasta ese momento. El premio fue dispuesto por el municipio de Tigre y el mismo intendente Ubieto me lo entregó en persona. Al terminar la escuela primaria dejé de escribir. Todos fuimos separados y enviados a diferentes escuelas secundarias y ya no nos volvimos a ver nunca más, hasta hace más o menos 1 año y medio,
cuando gracias a las redes sociales pudimos reencontrarnos. Al cumplir mis 15 años me encontré mucho más perdido que nunca. Había repetido el segundo año de secundaria y no encontraron vacantes para mí en ningún otro colegio, con lo cual tuve que rendir todas las materias libres, estudiando solo, porque mis padres no tenían el dinero para pagarme una profesora particular. La biblioteca del barrio se convirtió entonces en mi refugio y la bibliotecaria mi mejor amiga. En ese impas de mi vida, cuidé de mis hermanos menores, les cociné, los mandé al colegio, limpié mi casa, cada día con la dedicación de quien desea cumplir con todas sus responsabilidades, sabiendo que todo eso era la consecuencia de mis malas elecciones. Mientras mis padres trabajaban, me convertí por momentos en el hombre de la casa. Empecé a tomar clases de guitarra y canto, volví a escribir, pero esta vez fueron canciones. Llené una carpeta con ellas y a los 20 años, al marcharme de casa para formar mi propia familia, dejé atrás 3 cosas muy importantes: mi guitarra, mis canciones, a las que nunca más volví a cantarlas, y mis ganas de escribir. Logré formar una hermosa familia, en la cual tengo más mascotas que calzones. Estoy casado con una hermosa mujer y tengo una preciosa hija adolescente. Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo. Construimos también una casa grande y linda para vivir en ella. Sin embargo, todavía hoy, cuando me siento un poco cansado de ser solo un tipo gordo que solo sabe cocinar y hablar estupideces, suelo detenerme un momento a recordar mi pasado y, por qué no decirlo, a pesar de lo mucho que me cuesta escribir, relatar mis historias.